Hola, soy Mauricio Quintero, tu guía en México Culto, y te doy la más cordial bienvenida. El tema del presente video es las trecenas. Segunda parte. Comencemos. Como analizamos en el video anterior, ninguna fecha se expresa únicamente con un número o con un signo. La combinación de ambos, número y signo, es el concepto básico del tonal Powali. Y también se comentó que a cada grupo de 13 combinaciones se les llama Sencaltin o unidad de casas, las cuales tienen un orden, una secuencia, iniciando con la primera Sencaltin, 1 Zipactli, y terminando con la 20ª Sencaltin, 1 Tochtli. Esa secuencia también está representada en la Gran Jícara del Águila, su representante, o Piedra del Sol. Tomemos como punto inicial el signo Zipactli. Se cuentan 13 signos y se llega al signo Acatl. Como se puede observar, la línea recta que une a Zipactli con Acatl es una recta tangente al círculo donde se encuentra el rostro. La primer Sencaltin, unidad de casas, o trecena, está formada entonces por los signos Zipactli, Ejecatl, Cali, Quetzpalin, Coatl, Miquistli, Mazatl, Tochtli, Atl, Itzcuintli, Ozomatli y Acatl, quedando excluidos los signos Ocelotl, Cuautli, Coscacuautli, Olin, Tecpatl, Quiahuitl y Xochitl. La segunda Sencaltin, unidad de casas o trecena, inicia en el primer signo excluido de la anterior trecena, es decir, inicia con Ocelotl y continúa con Cuautli, Coscacuautli, Olin, Tecpatl, Quiahuitl, Xochitl, Zipactli, Ejecatl, Cali, Quetzpalin, Coatl y Miquistli. Al unir con una línea recta a Ocelotl con Miquistli, esta recta es tangente al círculo donde se encuentra el rostro, quedando excluidos los signos Mazatl, Tochtli, Atl, Itzcuintli, Ozomatli, Malinali y Acatl. La tercer Sencaltin, unidad de casas o trecena, inicia en el primer signo excluido de la anterior trecena, es decir, inicia con Mazatl y continúa con Tochtli, Atl, Itzcuintli, Ozomatli, Malinali, Acatl, Ocelotl, Cuautli, Coscacuautli, Olin, Tecpatl y Quiahuitl. Al unir con una línea recta a Mazatl con Quiahuitl, esta recta es tangente al círculo donde se encuentra el rostro, quedando excluidos los signos Xochitl, Zipactli, Ejecatl, Cali, Quetzpalin, Coatl y Miquistli. Al dibujar la tercera Sencaltin, unidad de casas o trecena, se observa que existe un desfase con el inicio de la primer Sencaltin. Ese desfase es de suma importancia, porque es el que genera el movimiento. Para nuestros antiguos abuelos, nada estaba estático, nada estaba quieto. Todo se encontraba en constante movimiento. Al continuar trazando las rectas para las siguientes trecenas, con la metodología anterior, se puede observar cómo se crea una estrella de 20 puntas, resultado del movimiento generado por cada trecena. Después de la trecena número 20, el ciclo vuelve a iniciar, con la unidad de casas, o trecena, 1 Zipactli. Al trazar todas las rectas que unen el principio y el final de las 20 Sencaltin, unidad de casas o trecenas, podemos observar otro de los principios fundamentales de la filosofía de nuestros antiguos abuelos. El principio se une con su final. Ese comienzo que se une con su final se representa muy frecuentemente como la serpiente que se come su cola y simboliza el infinito, la totalidad, los ciclos eternos de la vida. Aunque las líneas trazadas están realizadas sin gran precisión,
podemos observar que todas las puntas tocan determinados puntos clave en la piedra del sol. La punta superior coincide con la indicación del tiempo. La punta inferior coincide con la indicación de una fecha. Las puntas laterales coinciden con el centro de las garras y las que están a los lados de estas coinciden con los indicadores de cuenta. Todas las líneas forman el círculo que contiene el rostro. Todo demuestra que en su diseño y construcción se emplearon técnicas geométricas y conocimientos muy avanzados. El Tonalpo Hualli, nuestra sagrada cuenta del tiempo del ser humano, posee una serie de elementos como son rumbo, color, elementos, horario, planta, animal, parte del cuerpo humano, un valor numérico y muy posiblemente hasta una entonación sagrada, lo que le proporciona a cada ser humano equilibrio y balance. Todos estos elementos hacen que cada combinación de un numeral con un signo se comporte como un centro generador de resonancias cósmicas, o como dijeron nuestros abuelos, cada combinación es la fuerza armonizadora y equilibradora de Ipalnemohuani, Tloque, Nahuaque, Yohuali, Ejecatl, Moyocoyatzin, o como cada individuo prefiera llamar a la primera fuente y centro de todas las cosas. A grandes rasgos, este es el año sagrado del ser humano, creado por nuestros viejos y sabios abuelos. Una estructura con un exquisito equilibrio con sus números, base 13 y 20, que poseen notables ventajas para el trabajo con el cómputo del tiempo, ya que se pueden dividir en mitades, en cuartos, en quintos, en trecenas, en veintenas, en grupos de 52 días, en grupos de 65 días, en grupos de 130 días. El Tonalpo Hualli es el emblema cultural que caracteriza a nuestros antepasados y que fue adoptado por todos los pueblos existentes en aquella época de la zona central de México. El Tonalpo Hualli no aparece fuera de esa zona. Se podría decir que constituye al mismo tiempo el reflejo y el depósito de los conocimientos de nuestros abuelos anahuacas, independientemente de su extrema resistencia al paso del tiempo, pues surgió hace miles de años y se conserva en uso hasta la actualidad. Conclusión. Hemos visto la unidad básica del conteo del tiempo, que es el Iluitl, el día. Cada Iluitl está representado por un glifo o una imagen. En total, son 20 símbolos. 20 símbolos forman un Sempohualtonali o mes anahuaca. 18 Sempohualtonali forman un año de 360, más un tiempo especial de 5 días, llamado Nemontemi, para completar la cuenta de 365 días del año trópico. Al año se le llama Xiuhpohualli. El Tonalpo Hualli es la cuenta sagrada humana de 260 días. 260 días divididos en 20 trecenas. Cada trecena tiene su nombre propio. Se ha visto cómo se combinan numeral y símbolo creando diferentes matrices. Todo en completo movimiento. Esas combinaciones nos pueden llevar a matrices aún mayores, como en el caso del Xiuhmolpili. El tema del próximo video es relación entre el cómputo del tiempo anahuaca y cristiano. Primera parte. Hasta pronto. Gracias por ver este video. Si te ha gustado y quieres seguir aprendiendo sobre México Oculto, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Así, serás el primero en enterarte cada vez que se publique un nuevo contenido. Tu suscripción es crucial para apoyar el desarrollo de estos temas y una motivación para seguir creando contenidos que te interesen. Tu apoyo hace toda la diferencia. Dale un me gusta si disfrutaste el video y compártelo con amigos que también pueden estar interesados.